Mi nombre es Marta Sañudo y soy la nueva, ya no tan nueva porque comenzamos en noviembre, secretaria de Cultura y Educación en esta administración del alcalde Miguel Treviño. Una de las cosas que queremos impulsar en esta secretaría es que las vinculaciones que hacemos del municipio con diferentes organizaciones sea más profunda, más sentida. Es decir, que los espacios del municipio no sean nada más lugares que se rentan, ya sea por dinero o por, en el caso de las ONGs, que creemos que hacen una buena labor, pues se les presta y ya. No, en la perspectiva que tenemos, estas vinculaciones obviamente tienen que tener un ganar-ganar, que era el caso como se hacía antes, pero ese ganar-ganar implica, creo yo, una relación más profunda. Por ejemplo, si fuera una escuela de música privada que quiere tener aquí su evento en el que no recauda dinero, hace las cosas bien y puede solicitar este espacio, pues se lo prestamos, y antes era así como que pues ya, si cobraban, entonces sí hay toda una cuestión de impuestos y demás, pero si no, se les prestaba. Ahora la diferencia es que se les presta, pero también se les dice, oye, ¿y qué tal si nos apoyas en las casas de la cultura y nos das una capacitación también en las casas de la cultura? Además de que obviamente estamos esperando que nos des 4 filas de atrás y nosotros traemos de nuestras casas de la cultura camioncitos para venir a esto. Entonces estamos haciendo este tipo de vinculaciones. Esto para decirles que esa es así como la visión, pero en el caso del Hogar de la Misericordia pues es distinto, porque yo tengo una ya vieja amistad con Esther Cueva. Estoy pensando en cuántos años y está para mí muy claro, porque cuando era maestra yo del aula, primero hicimos esta reunión así, yo también participé en algo como esto, hace como 15 años, porque siendo maestra me embaracé de mi niño que ahora va a cumplir 13 años. Entonces, bueno, pues tenemos ya mucho camino. Y soy una admiradora del trabajo del Hogar de la Misericordia, de todo esto que realmente significa amor incondicional. Yo conocí a una de las monjitas que trabajaba ahí, yo era maestra de la UDEM, ella era una de las monjitas que vivían en la Casa de la Misericordia de Santa Catarina, y para mí fue, de veras, cuando me cuesta amar, recuerdo a estas monjitas y a todo lo que se da ahí y pienso, eso es amor, eso es amor. Entonces, qué gusto que los artistas puedan donar un poquito de su saber hacer hacia esto que nos dignifica a todos, tener organizaciones como el Hogar de la Misericordia. Pues nuevamente les recuerdo que la Secretaría de Cultura y Educación está muy dispuesto a apoyar sus iniciativas, lo que como ciudadanos quieran hacer en San Pedro, con sanpetrinos, aquí tendrán su casa. Y bienvenidos a este espacio. Pues buenas noches, artistas y público presente. En el nombre del Hogar de la Misericordia y el mío, reciban ustedes una cordial bienvenida. Estamos muy complacidos de dar inicio a la conferencia de nuestra 28ª Exposición Colectiva 2019 México, Color, Luz y Reflejo, Dos Mundos. Quiero compartirles que actualmente el Hogar de la Misericordia cuenta con 145 abuelitos y niños a los cuales se les proporciona alimento, vestido, asistencia médica y de enfermería, terapia física. Al mismo tiempo, y gracias a nuestras religiosas, les procuramos compañía permanente rodeándolos de calor y amor de una familia. Nuestra misión de brindar una vida digna a los enfermos irreversibles de la comunidad ha sido posible gracias al fiel apoyo y compromiso de nuestros artistas, bienhechores, comité de exposiciones, voluntarias y religiosas. En nombre de cada uno de nuestros residentes les damos nuestro más sincero agradecimiento. A continuación les presentamos un breve video del hogar para que conozcan más las actividades que se llevan a cabo día a día en nuestros hogares. Muchísimas gracias, y pues como dijo Laurita, es el primer evento que tenemos
en el año, donde empezamos ya nuestros eventos del Hogar de la Misericordia, y en esta conferencia quisiéramos darle la bienvenida al doctor Alfaro, que viene desde Guadalajara. Tiene un gran currículum, ya lo leí, pero la verdad es que nada más nos dijo que dijéramos unas cuantas palabras de él, y estas son: el doctor Alfonso Alfaro es doctor honoris causa por el ITESO, otorgado por el Sistema Universitario Jesuita. Es director del Instituto de Investigaciones Artes de México y doctor en Antropología por la Universidad de París. Por favor, les pido un aplauso para el doctor Alfaro. Buenas tardes, muchas gracias. Esta mañana he tenido una experiencia personal extraordinariamente importante, una experiencia muy profunda, una experiencia vital de gran intensidad. He visitado el Hogar de la Misericordia y la experiencia ha rebasado definitivamente todo lo que había podido imaginar. Conozco muchas asociaciones altruistas o de ayuda al prójimo, pero la experiencia que he tenido esta mañana ha sido muy fuerte. La capacidad de consagrarse con entusiasmo, con cariño, con la máxima eficacia, la máxima calidad, al servicio de los seres humanos más vulnerables, que nos muestra justamente lo que acabamos de ver en la película, esta dimensión la más esencial de nuestra naturaleza y de cada uno de nosotros, que es la vulnerabilidad. Finalmente, una gran parte de los problemas que aquejan a las sociedades consiste justamente en no asumir, no aceptar, no querer ver, no saber ver esa dimensión que está profundamente arraigada en el fondo de cada uno de nosotros y cada una de nuestras sociedades. Y por eso me parece importantísima la labor que realizan, porque precisamente ayuda es la base de todas las soluciones, el aceptar la dimensión de vulnerabilidad que está en la base de la condición humana, y la posibilidad de enfrentar esa vulnerabilidad, la nuestra y la de los otros, con esta mezcla de rigor, de responsabilidad y de cariño. Y bueno, estoy muy agradecido con la asociación por haberme permitido tener esta experiencia. Y me hacía recordar cómo en nuestra sociedad tan próspera, tan opulenta en tantas cosas, es una sociedad que también está marcada por la vulnerabilidad, una sociedad frágil, dolida, lastimada. Y pensaba que una de las enfermedades que la aquejan, una de las dolencias que lastiman a nuestra sociedad, tiene que ver con la memoria. Saben, todos somos conscientes, hemos sabido, sobre todo en los últimos años, la terrible tragedia que significa, perdón, ando buscando mi reloj porque no quiero tener demasiado, perder la conciencia del tiempo. En los últimos años nos hemos hecho cada vez más conscientes del drama que representa para los seres humanos la enfermedad del Alzheimer, el hecho de que las personas olviden lo que han sido, lo que han vivido, y entonces olviden la manera en que pueden, primero olviden los gozos que han experimentado, pero olviden la manera de relacionarse con los demás, y entonces la degradación de su experiencia vital y de la de los otros se vuelve cada vez más aguda. Pues bien, pensando en una sociedad como la nuestra, en la que todos somos bastante conscientes de las fragilidades que experimenta en términos de violencia, injusticia, desigualdades, cosas así, somos muy conscientes de esto, pero no somos siempre conscientes
de la fragilidad que nuestra sociedad experimenta en el terreno de la memoria. Es quizá una de las enfermedades que más lastiman a nuestra sociedad es justamente la falta de memoria sobre ella misma. Hay muchas razones para explicarlo, ahora no tendré demasiado tiempo, pero quizá podríamos al final comentar un poco cuáles son las razones que han hecho que esta sociedad, la sociedad mexicana, tenga una memoria tan débil, tenga una memoria tan frágil, tenga una memoria que en momentos parece estar cercana del Alzheimer. De entrada diré que es una sociedad que ha tenido, se puede caracterizar porque es una sociedad que ha tenido un ciclo de vida espasmódico, espasmos. Es una sociedad que ha evolucionado y de pronto tiene shocks muy dramáticos que la derrumban por completo y la sociedad se desbarata. Y luego resurge, tarda 1, 2, 3 generaciones en resurgir, y entonces le cuesta mucho trabajo asumir qué había atrás. Y empieza a vivir otra vez un ciclo de 6, 7, 8 generaciones de cierta estabilidad y luego otro shock. Y ese choque otra vez revienta todo. Y entonces otra vez un par de generaciones de caos y otra vez, y cuando la segunda vez, esa resurrección ha tenido lugar en este país por lo menos 3 veces, una vez dramáticamente en el siglo XVI, otra en el XVIII, prolongada por varias generaciones, y otra a final del siglo XX. La actual crisis de violencia tiene que ver con una de estas profundísimas transformaciones. Y entonces, cada vez que una de estas grandes choques nos afecta, nos cuesta mucho trabajo, es muy difícil, muy distinto de una sociedad que tiene, digamos, un contacto natural con sus generaciones anteriores. En este país nos cuesta muchísimo trabajo entender, comunicarnos, tener contacto con la gente que ha vivido en esta misma zona o con nuestros parientes cercanos de hace apenas 1000 años, que es muy poco tiempo. La sociedad más rica del mundo, China, es una sociedad que tiene 30 siglos de contacto directo con la realidad actual. Es una sociedad que por razones, por lenguaje, historia, por muchas cosas, puede constantemente estar viajando en el tiempo hacia atrás 30 siglos. Nosotros nos cuesta un trabajo enorme hablar de lo que pasó hace 70 años, hacer lo que pasó 100, hacer lo que pasó 300. Entonces, de alguna forma, mi reflexión de hoy quisiera estar enfocada a ese asunto: qué hacer con nuestra memoria y intentar hacer con nosotros mismos lo que las personas del Hogar de la Misericordia hacen con los enfermos, con los lastimados. Cómo curar. Ellos tratan de aliviar sus dolores. Cómo aliviar a nuestra sociedad de ese mal, de la memoria frágil. Y para eso, las sociedades, todas, y los seres humanos, y las familias, y las personas, construyen lo que llamamos las efemérides. Efemérides es, etimológicamente, epigemera, los días que sobresalen, los días distintos, los días sobresalientes. Una efeméride normal, la más habitual, son los cumpleaños, las navidades, los aniversarios, ¿no? ¿Cuáles son estas efemérides de nuestra nación, de nuestra sociedad? Uno muy reciente fue, ¿se acuerdan? Hace apenas 8 años, 9, el bicentenario de la independencia y de la revolución. Y todos, digo, lo más probable es que lo único que retengamos fue esa especie de fracaso en términos de sociedad. Es decir, hubo muchas fiestas y muchos edificios y jolgorio, pero ¿qué quedó de eso? Es decir, ¿qué cambió a la sociedad el haber celebrado durante un año y gastado no sé cuánto en eso? Poca cosa. Otra efeméride es que el país intentó reflexionar sobre sí mismo. Fue en 1910, en que celebraban 100 años del movimiento insurgente de Miguel Hidalgo. Y recuerden que estaban a media fiesta cuando el país reventó. El 16 de septiembre de 1910 se inauguraban las fiestas del centenario con gran boato, con Porfirio Díaz, y el 20 de noviembre del mismo año, 16 de septiembre, 20 de noviembre, son menos de 2 meses, y ya el país había reventado. Es decir, que el país no fue capaz de asumir lo que había pasado en ese momento. Paradójicamente,
en 1921, cuando el país en gran crisis intentó celebrar de forma muy modesta el aniversario de la efectiva independencia de México, 1821, en ese momento el país, sin hacer alarde, sin hacer gran ruido, logró construir una serie de elementos, de dispositivos que integraron en 1921. El país inventó un lenguaje nuevo, una serie de mecanismos de comunicación que lograron superar las rupturas que el país había sufrido en 1910. ¿Qué cosa es que inventó el país en 1921? No es poca cosa. El muralismo, el cine mexicano, la Secretaría de Educación Pública, las universidades. Es decir, ese mecanismo de integración, esos lenguajes nuevos que no existían, que el país inventó. A propósito de esa efemérides bastante oscura, que es la época de Iturbide, la gesta de Iturbide, que es algo que tenemos en la memoria bastante soslayado, no de ninguna manera ocupa un lugar central. Eso permitió al país construir algo tan importante, porque fue lo que permitió al país vivir durante prácticamente un siglo y disponer de instrumentos de comunicación y de contacto que son los que todavía están vivos en una parte muy importante del país. Los mexicanos siguen reconociéndose en Diego Rivera, siguen reconociéndose en el muralismo, siguen reconociéndose en el cine de la gran época, siguen utilizando a las universidades públicas, siguen utilizando la Secretaría de Educación Pública, y los instrumentos que nos unen son los que se inventaron en ese momento. Entonces la pregunta es, ¿existe ahora qué efemérides tenemos a la mano para intentar utilizarlas en beneficio de nuestra salud nacional, digamos, para curar esa enfermedad de nuestra desmemoria, de nuestra desconexión con lo que hemos sido y con lo que nos permite intentar ser diferentes? Pues tenemos un par de efemérides muy dramáticas. Una muy fuerte es este año, 2019. Es sorprendente, perdón, estamos ya, digamos, muy bien entrado el año, y es sorprendente que el país sea tan poco consciente de lo importante que es en términos de número. Este año de 2019 son exactamente 5 siglos del momento en que Cortés llegó a esta tierra. Ya no es el primer contacto que ha vivido con los europeos, pero es el inicio de un ciclo que culminó en 1521, dentro de 3 años, eran 5 siglos, del derrumbe, la caída de Tenochtitlán, que es emblemáticamente el momento del derrumbe de una civilización. Hace 5 siglos, no son 473 o 227 años, no son 500, es una cifra muy redonda, es una de las cifras que nos ayudan a tener conciencia del paso del tiempo. Son 500 años de algo muy fuerte. ¿Qué significa? Son los 500 años de la verdadera globalización, del momento en que nosotros, que esta tierra, los habitantes de esta tierra, nos integramos en un mundo redondo. Son 500 años de que esta tierra forma parte del conjunto de la especie humana y de un momento en que el país de una experiencia sumamente dramática en la historia humana, que es el colapso de una gran civilización, de una serie de grandes culturas. Entonces es un momento importante. Es interesante que hayamos prácticamente pasado de largo y sin habernos interesado demasiado en este año que estamos viviendo, pensando sobre todo que dentro de 3, que será mitad de sexenio, será necesariamente la gran reflexión nacional sobre la conquista, sobre este fenómeno llamado la conquista. Y aquí interviene un elemento muy importante de nuestra reflexión, porque todos a ese fenómeno que estamos, digamos que 1519, 1521,
ese lapso marcado por la llegada de Cortés a Veracruz y por la caída de Tenochtitlán, esos 3 años lo llamamos la conquista. Y ya así se llama, y no hay otro nombre, como lo que pasó a partir de 1810 llamamos la independencia, y a lo que pasó a partir de 1910 llamamos la revolución. Pero no estoy seguro si los nombres que le hemos dado a esos episodios de nuestras vidas, de las vidas de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, episodios que están marcados en nuestras vidas y que están marcados en nuestra sociedad, sean los nombres que convienen, los nombres justos. Porque en buena medida, parte de nuestra desmemoria, parte de nuestra dificultad para enfrentar los desafíos de la realidad contemporánea, tienen que ver con por qué tenemos mala memoria, porque nombramos mal los episodios que nos han pasado. Y entonces no entendemos lo que fueron, no entendieron la importancia que tuvieron, no entendemos el efecto que tuvieron en lo que ahora somos, y entonces no sabemos cómo manejarlos. Entonces, una de las urgencias, digamos, es como tarea, como sociedad, es tratar de entender qué es eso, qué pasó, porque es de veras justo llamar a esto que pasó entre 1521, a partir de 1519 y 21 y los siglos, las décadas que siguieron, conquista. Fue de veras una conquista. Quisiera hacer aquí una reflexión muy breve sobre, ese sería como el objetivo de mi reflexión, y ver sobre todo 2 cosas. ¿Qué lugar desempeñaron? Primero, la primera pregunta sería, ¿es justo llamar eso conquista? Y segundo, ¿qué lugar desempeñaron en ese proceso las artes, los signos, las formas, los lenguajes? Porque precisamente es lo que nos lleva a la tarea que nos hemos dado aquí, como a partir del deseo de la Fundación, del Hogar de la Misericordia, de incitar a los artistas a trabajar en apoyo de los Hogares de la Misericordia a partir de esta experiencia traumática que sucedió a partir de 1519, pero en el terreno de las artes. Es decir, ¿qué hicieron, qué lugar tuvieron las formas de expresión, los lenguajes que comunicaban a los seres humanos en ese proceso, en aquel proceso? Y por tanto, ¿qué pueden hacer hoy los lenguajes estéticos, gráficos, plásticos, sonoros, verbales, de cualquier índole, para la construcción, para la salud, para la mejoría de una sociedad como la nuestra? Digamos que en este episodio, a partir de 1519-21, lo que podríamos recordar, podríamos desmenuzarlo, digamos, en 3 pequeños. En el fondo, eso que llamamos conquista, se llama conquista porque los señores que vinieron, así la denominaron, porque querían, y es totalmente normal, hacer valer sus proezas, hacer valer lo que ellos habían hecho. Y entonces ellos bautizaron, fue su proeza, así la vieron ellos como una conquista, y entonces así la llamaron, y así se quedó el nombre. Querían verse a sí mismos como Julio César, conquistador de las Galias, querían verse a sí mismos como personas que habían logrado una gran victoria, verse como héroes y obtener, por tanto, una remuneración, un apoyo como héroes. Podemos pasar las 2 siguientes imágenes, por favor, rápidamente, y detengámonos aquí un instante. Este mural está pintado por Jean Charlot, se encuentra en el antiguo colegio de San Ildefonso en la Ciudad de México. Fue el último de los colegios jesuitas que hubo en la Ciudad de México. Y Jean Charlot lo pintó. Es interesante, este es el texto que está marcado a la orilla, pero hay una pequeña cartela que dice: este fue el primer mural que se pintó en México después de la época virreinal. Lo pinta Charlot.
es un pintor joven francés que vino en el tiempo de la crisis revolucionaria y con una, como ustedes pueden ver, una gran influencia de Pablo Uccello y incluso Velázquez, nos da la primera imagen moderna de este episodio, y la conquista de México, la caída de Tenochtitlán. Es un episodio violento, dramático, terrible, es esta dimensión militar, épica, bélica, de este episodio. Y pasamos al siguiente, por favor. Es decir, aquí están los caballeros, cómo se representaban a sí mismos ellos, ¿no? Así se quisieron ver. Por eso el nombre que tiene el episodio. Pasamos al siguiente. Y bueno, todo este es el episodio dramático de la violencia que tuvo lugar durante ese momento. Es decir, ¿qué sucedió ahí? Hubo una violencia real, hubo el hecatombe de una sociedad, pero no solo, es decir, la tragedia no fue solo violencia de los seres humanos unos contra otros, fue sobre todo esa violencia tremenda de la biología y de la ecología, de la biología por las epidemias, como saben, y la destrucción de un hábitat ecológico. Pasamos a la que sigue, por favor. Este es el espléndido biombo de la conquista que está en el Museo de Franz Mayer. Pasamos a la que sigue. Y bueno, aquí uno de los momentos de esta guerra, esto está pintado por los novohispanos, mostrando ese choque bélico en la conquista de Tenochtitlán. La que sigue. Y bueno, otra más. Pero en el fondo, es decir, ¿qué tenemos que recordar de este episodio? Primero, un sufrimiento, una muerte, una dimensión bélica, una violencia de los seres humanos contra los otros, pero otra cosa más, es la destrucción de un sistema ecológico, la destrucción de un hábitat, la destrucción el colapso de una civilización. Y vemos aquí en una de estas representaciones inspirada de los códices prehispánicos, el sistema agrícola que prevalecía en el mundo prehispánico, el sistema de las chinampas, y después pasamos al siguiente, en lo que se ha convertido. Como ustedes saben, el mundo, ese sistema agrícola desapareció prácticamente, salvo reductos minúsculos como Xochimilco. Entonces hubo un colapso, un colapso cultural, un colapso ecológico, una catástrofe ecológica. Eso es una realidad indiscutible. Pero otra imagen, por favor. Pero no solo hubo eso, hubo un elemento muy importante que fue una mezcla. Al mismo tiempo que todo se derrumbaba y se derrumbó, no podemos ahora analizar todos los elementos, sabemos que había, podemos decir que hubo un colapso de una civilización y el derrumbe de un sistema político extraordinariamente frágil. Como saben, los indígenas que conquistaron Tenochtitlán eran ante todo tlaxcaltecas, y los indígenas que conquistaron el mundo purépecha eran tlaxcaltecas y aztecas, etc. Entonces pero hay otro elemento muy importante, que es lo que podríamos llamar la mezcla, el mestizaje. Esta imagen representa el primer, como saben, este episodio que hemos aprendido desde la primaria, la llegada de los aztecas a Tenochtitlán, pero significa la llegada de los últimos nómadas al lugar de los sedentarios. Es decir, que hubo siempre en esta tierra algo que el antropólogo Christian Duverger ha llamado el primer mestizaje, que es un contacto fluido constante entre las poblaciones locales. Los nómadas estuvieron siempre invadiendo a los sedentarios, y el último gran episodio de esta mezcla fue justamente el de cómo los aztecas a codazos lograron implantarse en el islote y convertirse en los dueños del lago. Pasemos a la siguiente. Pero ese primer mestizaje, que fue un mestizaje milenario, por milenios los nómadas y los sedentarios estuvieron integrándose en el valle, en todo ese territorio, fue seguido de un segundo mestizaje. El segundo mestizaje comenzó cuando, hacia 1511, probablemente el primer naufragio de los españoles que llegaron a las costas de lo que es ahora Yucatán, esos
De entre ellos, saben, cuando Cortés llegó en 19 a las costas de Yucatán, encontró que había por lo menos 2 españoles, Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Y este monumento, ese nombre, evoca la persona de Guerrero. Guerrero es un español que ha decidido ya no unirse a los españoles. Ha decidido quedarse, y este es un texto muy hermoso, dice, porque este hombre es un español que se hizo indígena. Es el primero, es decir, junto a esa catástrofe hubo un fenómeno de mezcla. Y el primero en adoptar podríamos decir, una referencia distinta, una lengua distinta, una patria nueva, fue un español que adoptó a una familia, a una mujer indígena, a unos hijos indígenas, a una lengua indígena. Ese fenómeno de la mezcla tuvo lugar, es el primer, digamos, mexicano por voluntad, podríamos decir. Pasemos a la siguiente, por favor. Pero han visto el texto, supongo. Bueno, pues, espero que hayan podido leer el texto, que es espléndido. El segundo caso es el caso de la famosa Malinche, ¿no? Recuerden, este mural está pintado en la misma escalera que acabamos de ver hace un momento, el caso del mural de Jean Charlot. Es Cortés y Malinche. Como ven aquí, es que interesante la imagen que se hacían los muralistas del encuentro entre Cortés y Malinche. Es un encuentro conyugal, esa es una pareja conyugal. No tiene nada que ver con esta imagen a la que Octavio Paz nos ha acostumbrado de la Malinche violada, ¿no? Toda esta fórmula tan interesante, pero tan extendida, y yo no estoy tan seguro de qué tan útil, de la idea de la cultura mexicana, cómo surgida de la violación, etc., haya sido tan útil y cierta. Es interesante que los muralistas lo vieron de otra manera, porque en el fondo, entonces tenemos esta segunda parte del segundo mestizaje. El primer mestizaje es el español que adopta, el segundo mestizaje es esta unión de tipo conyugal, que sin duda tuvo que haber habido muchísimas relaciones de tipo violento, pero muchas tuvieron que haber sido de forma, digamos, de suaves amancebamientos, de matrimonios tolerablemente sobrellevados, en fin. No siempre fueron esta forma. Y eso es lo que explica que nuestra población sea ahora lo que es decir, esta mezcla inextricable en términos fenotípicos en este momento de todas estas poblaciones en donde no solo había europeos y americanos, sino también asiáticos y africanos. Pasamos al que sigue, por favor. Bueno, otra más. Entonces, tenemos ya 2 elementos importantes. ¿Cómo surgió esta nación? Esto que iba a ser una nación, guerra, colapso, pero también adopción. Alguien que adopta algo distinto a lo ajeno. Y aquí tenemos algo muy fundamental que suele ser muy poco consciente en nuestra realidad. Es decir, antes mismo de la violencia, antes que estallara la violencia, antes del encuentro de Cortés y Malinche, antes del primer indígena asaetado, hubo aquí una institución legal, legítima, según todas las normas de la legalidad vigente en el mundo occidental, que es un ayuntamiento. Antes de la conquista hubo ya aquí un ayuntamiento. Esto es muy importante porque con frecuencia cuando pensamos en la fragilidad de nuestras instituciones y pensamos que son instituciones recientes y que bueno, estamos ahí construyéndolas y que tenemos un Estado frágil y que estamos ahí intentando construir el Estado y que tenemos instituciones, nos olvidamos de que con todas las argucias y chapuzas que puede haber habido en la constitución del primer ayuntamiento de Veracruz, este fue un ayuntamiento según todas las reglas de la ley vigente, de la ley imperante en el Imperio Español, en lo que iba a llegar a ser el Imperio Español, en la Corona de Castilla hasta ese momento, y que
Por tanto, tenemos en nuestro pasado referentes de instituciones en los cuales podemos de alguna forma inspirarnos. Esta institución implica una noción del derecho medieval y renacentista, según la cual los sujetos libres, cualquier sujeto libre, es sujeto de voluntad de deliberar, de capacidad de deliberar, de capacidad de tomar decisiones, de capacidad de constituir cuerpos, de cuerpos legales, de cuerpos autónomos, y que hay una autoridad que no, es decir, que al lado de la autoridad del Estado, de la autoridad del rey, está la autoridad de los súbditos libres, lo que ahora se llamaría los ciudadanos. Esto es algo muy claro y no suele estar consciente en nuestro referente de nuestro pasado. Pasamos al que sigue, por favor. Otro más. Aquí tenemos ese primer encuentro, ese primer diálogo, digamos, o sea, no diálogo, ese tratado entre los españoles y los tlaxcaltecas, esa primera asociación de dos pueblos tan diferentes, de dos grupos tan distintos, que es lo que es la clave fundamental del derrumbe del señorío azteca. Es decir, son los tlaxcaltecas los principales protagonistas del fin, de la erosión, de la destrucción del mundo azteca y adelante. Es decir, el protagonismo de los indígenas en la destrucción es una cosa muy importante. El protagonismo de los indígenas en la destrucción del sistema prehispánico. Son elementos que tenemos que no siempre tenemos presentes en nuestra memoria. Pasemos a la que sigue. Y aquí un elemento muy importante. En esta lucha, en este catástrofe, en esta hecatombe, los seres humanos, los indígenas, percibieron que había habido ¿cómo explicar lo que sucedía? ¿Cómo explicar que habían llegado unos poquísimos individuos, menos de 600, y que de pronto su llegada había significado un colapso total del orden? Se habían acabado la agricultura, se había acabado la arquitectura, se había acabado el mundo conocido. Para los habitantes del momento, y recuerden un dato dramático, la mayor parte de los demógrafos coinciden en afirmar que por lo menos 8 de cada 10 personas murieron en los primeros décadas posteriores a este momento llamado conquista, a consecuencia sobre todo de las epidemias y de la catástrofe ecológica provocada por la desaparición del sistema de los cultivos. ¿Cómo imaginaba el mundo uno de estos 2 sobrevivientes sobre 10, viendo morir a sus 8 hermanos? ¿Qué había pasado? En el fondo, todo el mundo había sido consciente de que además de la lucha entre los seres humanos, había tenido que haber, no podía no haber habido, una lucha en el cielo, una lucha entre las fuerzas cósmicas, una lucha entre las fuerzas cósmicas de las divinidades que los protegían contra aquellas fuerzas cósmicas de los vencedores. Una victoria de fuerzas cósmicas sobre otras. Y en estas, lo que podían medio entender es que los españoles, al combatir, enarbolaban unas banderas y contaban una historia. Hubo en el cielo una lucha entre San Miguel y los demonios. San Miguel estaba de nuestro lado. Nosotros, entonces, quiere decir que lo que llamaban los dioses de la gentilidad estaban del lado de los demonios y han sido vencidos en el cielo por San Miguel. Los indígenas, probablemente algunos, comenzaron a imaginar algo así. Según la siguiente imagen, este es un San Miguel muy interesante. Este San Miguel ya pintado en la Nueva España, como él tiene el estandarte mariano, y está venciendo a los demonios aquí. Sí, la siguiente. Pero hay otro, no solo San Miguel es el santo que es el signo, digamos, de la victoria, de la potencia protectora, tutelar de los españoles sobre los indígenas. Porque está también el otro gran personaje es
Santiago. Santiago, que es el apóstol que, como ustedes saben, en la batalla de Clavijo, en el año 840 más o menos, después de, o sea, 100 años después de la digamos, de la invasión de árabes y bereberes en la península ibérica, lo que en el imaginario cultural español se llama la Reconquista, tuvo un momento crítico. O sea, los españoles los cristianos, digamos, que se habían refugiado en la parte norte de España, en la parte de Asturias y Galicia, comenzaron de forma cada vez más enérgica y más eficaz lo que ahora se llama la Reconquista, a vencer a los musulmanes, y a un proceso que tardó más de 7 siglos, que no culminaría sino hasta 1619, 13, pero que comenzó con esa batalla en la cual los españoles, luchando contra los musulmanes, los cristianos luchando contra los musulmanes, vieron en el cielo esta es la historia que contaron, al apóstol Santiago, como saben, cuyos restos se encuentran en principio en la Catedral de Compostela. Vieron a Santiago montar un caballo que apareció y los guió en el combate. Entonces, para los cristianos, esta imagen era el aliciente que les impulsaba a luchar contra los moros. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que para los cristianos, cuando en todos estos 8 siglos de conquista, de reconquista, enarbolaban el estandarte de Santiago. Cuando llegaron aquí, cada vez que los españoles, digamos, vencieron a los zempoaltecas, los tlaxcaltecas vieron que lo hacían con el estandarte de Santiago. Cuando los tlaxcaltecas conquistaron a los aztecas, lo hacían bajo el estandarte de Santiago. Cuando los tlaxcaltecas y los aztecas juntos conquistaron a los purépechas, lo hicieron bajo el estandarte de Santiago. Santiago se convirtió de esta manera en el santo que permitía a los indígenas no solo ser conquistado, sino ser conquistador. Por eso ven la cantidad de pueblos indígenas del país que tienen como advocación a Santiago y como santo patrono a Santiago. Santiago es el santo que permitía al indígena ser un conquistador. Y aquí son algunas de las imágenes que podemos ver de representaciones en diversos pueblos de México del culto de Santiago. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El proceso por el cual, habíamos hablado al principio de una adopción, recuerden. Hemos visto que, sí, es verdad, había habido conquista, pero había habido también colapso de un sistema político, colapso de un sistema civilizatorio, pero había habido también adopciones, es decir, un español había adoptado una familia indígena, los nómadas se habían ido mezclando con los sedentarios, Cortés y Malinche habían comenzado a crear una familia nueva, un proceso de adopción. Ahora tenemos aquí algo muy importante, que es los indígenas adoptan a Miguel, adoptan a Santiago como sus patronos en reemplazo de lo que fueron sus antiguas divinidades protectoras. El hecho de que sí, todavía en los pueblos de México haya muchos que lleven a Santiago y a San Miguel como sus imágenes protectoras, eso es algo que no se pudo imponer. Nadie pudo obligar a los indígenas a escoger a Santiago o a escoger a otro o a escoger a Miguel. Y, como saben, la corona española comenzó desde el siglo XVIII un intento de erosionar ese sistema, y ese sistema fue frontalmente atacado todo el siglo XIX y el siglo XX. El hecho de que perviva implica que es algo que se adoptó de alguna forma de buena gana. Todavía está vivo, todavía la gente, hay cantidad de pueblos indígenas, de lugares que la gente los pueblos siguen llamándose San Miguel X, Santiago tal cosa, etc., ¿no? Entonces pasamos a la que sigue, por favor. Y bueno, este proceso culminó, como saben, no solo con la adopción de esos hermanos mayores que guían en la guerra, sino con la existencia de una madre, de una imagen maternal capaz de cobijar bajo su misma manto a los pueblos diversos. Este proceso de adopciones cruzadas que permitió a los indígenas adoptar
al mundo español, culminó en el momento en que los criollos, en el siglo XVIII, decidieron adoptar ellos a Cuauhtémoc como su abuelo y a la Virgen de Guadalupe como su madre. Los criollos españoles por los cuatro costados, en el siglo XVIII, deciden, en las palabras de Clavijero, que es prácticamente el fundador del proyecto nacional mexicano en el siglo XVIII en Italia, es decir, sus abuelos, es verdad que ellos son, dirían los españoles, los criollos mexicanos en el siglo XVIII expulsados en Italia, es verdad que desde puntos de vista de sangre son españoles por los cuatro costados, nacieron aquí de padres y abuelos españoles, pero ahora comparten con la gente de la tierra en que nacieron intereses, afectos, solidaridad, lenguajes que los distinguen de sus primos que se quedaron en el continente, de sus primos que se quedaron en Andalucía y en Castilla y en Aragón. Es decir, que los primeros criollos del siglo XVIII comenzaron a sentirse que ya no eran españoles, sino, y adoptaron un nombre muy dramático, el nombre de mexicas. Mexica en el siglo XVIII, como saben, significaba solo a los habitantes de la etnia náhuatl, habitantes de la Ciudad de México. Y los criollos decidieron llamarse a sí mismos, en el siglo XVIII, mexicanos, es decir, indígenas de esta etnia específica. Y eso fue lo que permitió con el tiempo que el país entero pudiera adoptar ese nombre genérico para todos. Es impensable que ningún indígena purépecha, que ningún zapoteco del siglo XVIII, XIX, hubiera aceptado el nombre de mexicano. Mexicano era un nombre odiado, odioso para cualquier tlaxcalteca, para cualquier zapoteco, para cualquier purépecha. Y el hecho de que se haya construido un nombre común es decir, es una construcción de los criollos, adoptando ellos el nombre, adoptando como abuelo a Cuauhtémoc y a Moctezuma. De la misma manera que los indígenas adoptaron como hermanos mayores a Santiago y a Miguel, y como madre a María, de la misma manera los españoles, nacidos aquí y que decidieron quedarse aquí, y que expulsados de México añoraban esta tierra, decidieron llamarse mexicanos, habiendo adoptado a Cuauhtémoc, Moctezuma, etc. Entonces tenemos un sistema de adopciones cruzadas, por el cual así comenzó a nacer este país. Entonces, la palabra conquista podemos ver que no nos ayuda a entender demasiado esto. Hay muchas más cosas, mucho más sutil el proceso que la simple idea de conquista. Porque, y ahora ya casi para concluir, me trato de centrarme en el asunto fundamental, que es el asunto de las artes y de los signos. ¿De qué manera se expresó a través de los signos estéticos y de las artes en general este tipo de procesos? El primero, pasamos al siguiente, por favor. Sí. Esta es precisamente, digamos, la expresión plena del lenguaje estético que los indígenas, que los criollos construyeron. Es el Museo Nacional del Virreinato de Pozotlán, para construir un lenguaje en el que pudieran los indígenas y los europeos considerar como propio. Ese lenguaje surgió en ese momento, que fue surgiendo a partir del último tercio del siglo XVI y que llega a su plenitud en el último tercio del siglo XVIII. Es el lenguaje del barroco, es un lenguaje del gozo, de la intensidad cromática, de la intensidad sensorial, de la intensidad figurativa, de la intensidad dramática. Es un arte que comprenden y que pueden sentir como propio los indígenas y los europeos. Y entonces pueden rezar juntos. Y cuando pueden rezar juntos, entonces pueden invocar un nombre común para ellos. Eso es lo que hemos construido en estos siglos. Hemos construido un nombre común, hemos construido
maneras comunes de rezar, pero también maneras comunes de disfrutar, maneras comunes de gozar. Y pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, estos son rápidamente algunas imágenes, digamos, de lo que muestran ese lenguaje estético vibrante, emocional, intenso, que permitió a indígenas y europeos. Pasamos a otro más. Este es el altar de los Reyes de la Catedral de México. Otro más. El Rosario. No, es Tonancintla, anterior era Tonancintla, Santa María de Tonancintla. Esta pequeña iglesia al lado en las afueras de Puebla, donde la plástica indígena y la plástica europea se mezclan de forma perfecta. Esto que acabamos de ver, pasamos a la siguiente, la que acabamos de ver en ese momento, Tonancintla, es la expresión de un arte vivo en las comunidades, es decir, esto que estamos viendo en este momento es la expresión popular de lo que acabamos de ver hace un instante, es decir, color, gozo, intensidad sensorial, conciencia de un abismo, conciencia de que el gozo es capaz de provocar emociones comunes. Esto es lo que hace una familia para su difunto, y lo otro es lo que la misma familia, lo que quiero mostrar aquí es que hay una continuidad visual, una continuidad estética, una continuidad sensorial entre estos dos lenguajes, entre esto y lo que acabamos de ver hace un instante. Son la misma estética, la misma sensibilidad, los mismos rasgos, unos elaborados en cada casa con lo que hay, con las flores, y además se recurre a estos colores que recuerdan el oro, la flor de cempasúchil, y esta misma intensidad sensorial que nos permite alcanzar las grandes obras del barroco. Pasamos a la siguiente, por favor. Es decir, varios ejemplos de este mismo. Es decir, hay una expresión plástica que tiene sus dos niveles, desde un nivel popular más simple, más elemental, pero más bello, como lo que vamos a ver, hasta los niveles más refinados y elaborados y cultos, como los que vimos hace un momento. Pasemos a otra más, por favor. Pero no solamente están las artes plásticas. Algo muy importante y de la misma naturaleza sucedió en las artes dramáticas, en la escenografía. Recuerden, esta es una representación que nos habla del combate, de los combates entre los españoles y los indígenas en el lago de Texcoco. Pero cuando los indígenas y los españoles vieron, cuando el mundo prehispánico se desplomó, se derrumbó, desapareció, los indígenas perdieron su mundo de fiesta, sus actividades festivas, su ciclo litúrgico que los conectaba con el cielo. Pero en ese momento los españoles estaban desposeídos, digamos, de su sistema político, de su sistema ecológico, de su sistema simbólico, de su sistema festivo. Pero en ese momento quiero recordar un episodio, digamos, en la década de los 1530, cuando estaba Cortés en México, tuvo lugar en Europa uno de estos acuerdos de paz entre Francia y España, que eran tan frecuentes porque las guerras eran tan frecuentes entre unos y otros. Llegó a México la noticia de la paz entre Francia y España, y entonces Cortés, que estaba en México, decidió celebrar por todo lo alto ese momento, esa paz que se abría, de momento de prosperidad que se abría para España, y decidió celebrarla de la manera como los españoles hubieran celebrado, como los españoles estaban celebrándola en Sevilla o en cualquier otra ciudad de Toledo o Salamanca. Organizar una gran fiesta, una batalla naval. Entonces Cortés inunda el Zócalo, lo que es ahora el Zócalo, la plaza de la Ciudad de México, y hace una batalla naval en la que
pone en escena una obra dramática, una obra de teatro. Y es una obra dramática que cuenta la victoria de los cristianos contra los musulmanes en la conquista de Rodas, de la isla de Rodas. Los cristianos derrotan a los musulmanes conquistando Rodas. ¿Cómo se lleva a cabo esa representación dramática? Cortés, él mismo, es el actor principal, representa al príncipe cristiano. Y otro de sus lugartenientes, otro de los caballeros conquistadores españoles, se disfraza del conquistador, del príncipe musulmán. Entonces hay una batalla naval y los caballeros españoles llegan con caballos y hacen una obra de teatro en público en donde los indígenas ven a los españoles divertirse y disfrutar y gozar, haciendo teatro en público. Y un teatro que era en donde las personas de más calidad eran los actores. Y entre menor era la calidad del personaje, se iba teniendo un lugar menor. La calidad pública, política, de poder, digamos. Entre más sencillo fuera la persona, era más, tenía un lugar menos importante en la representación. Entonces entendieron esto, lo vieron, lo disfrutaron. Y al año siguiente, el cacique de Tlaxcala, que era Tlatoani Tlaxcala, que era el más cercano aliado de Cortés, hace una fiesta en donde él se disfraza de Cortés disfrazado de emperador cristiano y hace que otro de sus lugartenientes tlaxcaltecas se disfrace de el caballero, etc. Y así fue como poco a poco se fue creando una nueva dramaturgia, una nueva manera de disfrutar, que es la que ahora los pueblos indígenas de México practican. Hasta ahora los pueblos indígenas de México practican con gozo. Así se divierten, así lo disfrutan. Es su manera de disfrutar. Son fiestas dramatúrgicas en donde toda la comunidad participa. Es un fenómeno fascinante, no tengo tiempo de explicarlo ahora, pero quisiera mostrar rapidísimamente algunas cuantas imágenes. Pasamos rápidamente. Eso es, por ejemplo, en Zacatecas, una de estas fiestas, en donde, quizá la más espectacular, en donde hay más o menos 10.000 actores, que todos los años representan una de las grandes piezas clásicas de la literatura francesa, que es la chanson de Roland, el cantar de Roland, la obra fundacional de la literatura épica francesa. Estos zacatecanos, año con año, durante 3 días y 3 noches, representan en público el cantar de Roland. Estos señores son señores del mercado, gente de Zacatecas, que están representando el papel de moros. La siguiente, son todas estas dos imágenes, uno de estos combates, en donde estos zacatecanos hoy mismo, en estos días, digo, en el mes de agosto, septiembre, varía la fecha, y son más o menos 10.000 actores los que hacen esto, sin ningún, por supuesto, que sin ningún apoyo presupuestario de ninguna institución, ni eclesiástica, ni civil, ni política, ni de ninguna orden. Lo que quiero mostrar con esto es lo arraigado, lo auténtico, lo autóctono, lo vivo, que es que estos zacatecanos de hoy representen una obra dramática, la obra clásica de la literatura francesa, en la que cuentan ese combate entre los moros y cristianos, porque así es como se explican lo que les pasó a ellos hace 5 siglos, que hubo una victoria, un combate en el cielo entre entre Dios y el demonio, entre los cristianos y los musulmanes, entre los dioses prehispánicos y ese mundo nuevo al cual ellos tienen ahora, del cual ellos ahora forman parte. Otra más es esto mismo, esas batallas, que es bastante espectacular, y por supuesto que están hechas para que no están hechas para los espectadores, están hechas para un espectador. Esto se hace en honor de San Juan Bautista, que está en los cielos. Entonces toda la representación dramática se hace en unas lomas, de manera que pues, sea vista desde el cielo. Entonces si un espectador llega ahí, no ve nada, porque es pura boruca, balazos y humo, pero si uno se sitúa en una perspectiva suficientemente distante, puede entender perfectamente que están hechos para verlo desde el cielo, si uno se subiera a un globo aerostático o ahora con un dron, puede uno muy perfectamente ver cómo se ve esto desde el cielo. Si esta gente es capaz de calcular, de prever una escenografía de esta calidad sin ningún
apoyo de nadie ni de nada, con una autonomía total. Esa asociación está presidida, es una cofradía que cada 2 años se renueva su patronato, y el presidente estos años un carnicero del mercado, y los otros 2 años un albañil, los otros 2 años un chofer, y los otros 2 años lo que sea. Otra más. Esto, por ejemplo, eso es la Ciudad de México. Si ustedes, que ustedes sin duda han ido al aeropuerto, si algún 5 de mayo salen entre 10 y 11 de la mañana al aeropuerto y caminan 10 minutos, cuando mucho, van a encontrar esto. Por favor, les recomiendo que no lo hagan después de las 2 de la tarde, porque a diferencia de Zacatecas, en Zacatecas no se bebe alcohol, y ahí sí. Entonces no solo se bebe alcohol, sino que se fuma todo lo que se puede uno fumar, o se introduce en el cuerpo todo lo que se puede introducir. Entonces, después de las 2 de la tarde ya es aquello una cosa muy peligrosa. Pero esto es la Ciudad de México. Es el mismo tipo de... Y ahí también, ahí es interesante porque ahí ya no es... ahí se trata, en la Ciudad de México se ha hecho cada vez más laico, entonces ahí los personajes no es una obra literaria francesa donde aparece Carlomagno y el rey de Argel, sino que aparecen Don Benito Juárez y Maximiliano y el mariscal Bazaine, y etc. Pero lo interesante es que es prácticamente el mismo tipo de vestimenta que son los uniformes de la Armada francesa, del ejército francés. Es decir, esto no es algo que está en los ranchos trepados a la punta de un cerro, no es cosa de que unos mexicanos rarísimos, que quién sabe quiénes son y que quién sabe qué lengua hablan. Esto es Ciudad de México, bueno, ahora se llama CDMX, no sé cómo se llama. Ciudad de México es el mundo totalmente urbano, vivo, totalmente vivo, en donde la población sigue expresando de forma natural este tipo de... Es decir, el país construyó formas de integrarse, formas de... Aquí tenemos la célula viva más orgánica de la sociedad mexicana, que es la gente que goza junta, que disfruta junta, y que en los casos anteriores reza junta. Pero el rezar junto es quizá no secundario, no siempre sucede, pero el disfrutar juntos sí. Y siempre con el mismo tipo de gozo que fue el que aprendieron en el siglo XVI, el que vieron y que asumieron como propio, que adoptaron como propio, y que ahora ya, hace ya casi 5 siglos, que nos pertenece de forma absolutamente irrenunciable. Pasemos a la siguiente. Pasamos rápidamente, son episodios rápidos de esta batalla que en el centro de México, como ven, están ya disfrazados de generales de la intervención francesa. Otro más, esto ya es una forma, otra más, por favor. Y bueno, esta es otro caso, otra forma distinta. Este es uno de los cultos, el culto del apóstol Santiago, hoy en Guadalajara. En el caso de esta Guadalajara, que es una ciudad tan acriollada, digamos, que puede haber, Guadalajara está llena de pueblos que eran pueblos de indios desde antes de la llegada de los españoles, y que siguen siendo tales, y en los cuales no hay ninguna muestra, ningún rasgo que diferencie a la población del resto de los tapatíos. La gente habla igual que cualquier tapatío, trabaja en lo mismo que cualquiera, etc., pero continúan manteniendo el tipo de redes orgánicas, la manera de disfrutar, la manera de vivir, que se expresa a través estos son personajes que están haciendo una danza en honor de Santiago, al cual vencen, y luego Santiago los vence. En fin, es muy interesante, no tengo tiempo de contar esta historia, pero solamente para mostrar que en las artes plásticas por un lado y en las artes dramáticas por otro lado, eso está vivo, totalmente vivo en este país, y que nos conecta mucho más de lo que imaginamos con las formas de la dramaturgia renacentista que está viva en Europa. Piensa en la Semana Santa de Sevilla, los carnavales suizos de Basilea o en Alemania. Esas cosas que parecen así tan exóticas están aquí totalmente vivas en ese país que no es el país estadounidense en el cual vive una parte muy importante de la población. Pasemos rápido, son estas imágenes, es fantástico, para el anterior si quieres, por favor,
no sé si les suena la palabra tonalá. Tonalá es una de las cerámicas más importantes que hay en este país, una cerámica desde el siglo XVI, con una presencia en Europa importantísima en el siglo XVIII. Son ceramistas, hacen máscaras alucinantes, son ceramistas de una calidad extraordinaria. Es decir, la artesanía mexicana, este tipo de artesanía, no se explica sin ese tipo de dramaturgia, sin ese tipo de festividad, y sobre todo, sin ese tipo de redes orgánicas que hacen que la gente goce junta. Esa gente, estas personas, por supuesto que van al cine y van a un baile y todo lo demás, y participan en internet y en Netflix y en los WhatsApp y todo lo demás, pero tienen un nivel de refugio cultural que les es totalmente propio y del cual la sociedad urbana, ordinaria, no tiene la menor idea. Y lo más importante es esto: esas redes de retracción que posee esa parte enorme de la población mexicana, esas células pequeñas, que son células de solidaridad y de mutua ayuda, y que son invisibles e impenetrables para el resto de la sociedad. Ningún tapatío normal sabe que eso existe, los puedo asegurar. Un tapatío normal que sabe que hay miles de tapatíos que viven ese. Pues bien, y aquí va quizá lo más importante de todo lo que tenía que decir. Esas pequeñas células de solidaridad, de afectos, de gozo, que son impenetrables, indestructibles y en la mayor parte de los casos invisibles, porque los señores que acabamos de ver en el Peñón de los Baños de la Ciudad de México son el mesero, el taxista, el chofer, el que sea que uno se encuentre en la ciudad. Son invisibles. Bueno, esas pequeñas células son las que el narco ha infectado. Y si no entendemos este proceso, no vamos a entender nunca la manera como podemos sanar a esta sociedad. Si no logramos erradicar de sus minúsculas células ese virus, ese cáncer que las ha infectado, y que no hay ninguna manera de combatirlas, ni con soldados, ni con policías, ni con leyes, ni con nada. Es decir, es un fenómeno cultural, estético, totalmente vivo, y que hace 30 años más o menos, es muy reciente, por eso todavía es erradicable. Hace apenas 30 años más o menos que ha sido en el país entero infectado por este dramático fenómeno que llamamos ahora la cultura de la criminalidad del narco. Entonces, como desafío, es decir, el arte, los artistas, y vuelvo entonces a nuestra reflexión del principio, en el año de 1921, los artistas de este país inventaron lenguajes nuevos, y el país, desgarrado por la revolución, logró recomponerse. Esos lenguajes fueron, ya hemos dicho, el muralismo, el cine, la Secretaría de Educación Pública. Ahora este país está desgarrado por una enfermedad distinta, y van a ser entre todos, los empresarios van a tener que proponer proyectos empresariales diferentes de los que existen, los políticos tendrán que ofrecer instituciones diferentes, pero los artistas tendrán que inventar lenguajes que en este momento no tenemos para permitirnos comunicar a estos mexicanos con el resto de la sociedad. Y esos lenguajes no existen. Y es el gran desafío para los artistas, van a tener que hacerlo. Ya lo han hecho. Lo fascinante de esa sociedad es que, como he dicho, es una sociedad que se ha desbaratado por completo, por lo menos 3 veces, y ha podido resucitar por lo menos 3 veces. El problema es que intentemos atajar esto antes de que se desbarate del todo. Es decir, tenemos todavía este proceso de erosión. El último tiene apenas 3 décadas. Todavía hay muchísimo sano que conservar. Esto es sano. Es decir, esta gente tiene una dimensión, hay un nivel de solidaridad, de empeño, de trabajo. Este señor ha hecho su máscara. Qué pena, en estas imágenes no alcancé a poner las mejores. Hay unas máscaras de una calidad museográfica, definitivamente. Vas a ver la siguiente, es que no me acuerdo si alcancé a poner, no, otra más. Bueno, aquí es el combate de Santiago, sí, otra más. Es ese momento dramático en que Santiago es muy fuerte. La persona que ha asumido
al ponerse la máscara, ¿qué hace un artesano que se pone una máscara? No se oculta. El artesano que se pone una máscara revela la parte más vulnerable de sí mismo, la parte más dolorosa de sí mismo, la parte más cruel, la parte más inhumana de sí mismo. Y al convertirse en esa máscara, al sacar, como los modernos en el diván del psicoanalista, o los católicos arrodillados ante el altar, ante el confesionario, expresan su vulnerabilidad, su miseria, en ese momento se saben necesitados de una expiación de alguna forma. Y entonces van a que Santiago les golpee. Es muy dramático eso. Entonces Santiago les pega físicamente, en serio. Y bueno, después que ha pasado esto, ya recuperan su ser, y se quitan la máscara y vuelven a ser la persona que fueron. Hay un proceso de duelo, digamos, de expiación dramática. Entonces, no estoy seguro, pero es decir, los casos que hemos visto, el abandono de la criminalidad, en muchos casos pasa por fenómenos de esta naturaleza. Digamos, la sanación, el abandonar una red de la criminalidad e incorporarse en la sociedad normal, pasa por ritos, ceremonias. Es decir, el sujeto tiene que poder decir adiós a una vida y entrar en otra, tener que expiar, aceptar daños realizados a otros, daños contra sí mismo. Y en este mundo suelen suceder gracias a ese tipo de ritos y ceremonias. Así es como se abandona el narco, yendo a que uno le peguen azotes. Pasamos a la que sigue. Son el mismo fenómeno. Esto es la Guadalajara, la que ustedes conocen, la misma que, en fin, la otra más. Estas son algunas de las piezas de cerámica que representan este tipo de festividades. Otra más. Entonces, bueno, finalmente, para concluir brevemente, lo único que quería decir es, hubo un lenguaje estético que surgió en Europa, es el lenguaje estético del barroco, este es un Rubens, y de allí todo lo que hemos visto anteriormente surgió de allí. Y eso fue el primer lenguaje estético de alcances universales. Pasamos rápidamente a la que sigue, no podemos analizar en detalle. Esto es de qué manera, el anterior es Rubens, esto es Villalpando. Esto es en México, cómo fue adoptado este modelo. Y de allí fue bajando, digamos, hasta el altar de muertos que pudimos haber visto ahora, o las expresiones que hemos visto dramatúrgicas. Es decir, podemos saber de dónde vino, podemos seguir la traza. Es decir, tiene una traza, una base profundamente intelectual, refinada, estéticamente de un gran alcance, y pudo ser adoptada. Así como el español, digamos, el español de Góngora y de Cervantes y de Quevedo está ahora vivo en nuestra habla de todos los días, así esa gran cultura está ahora viva en ese mundo impenetrable y misterioso, y que nos es absolutamente indispensable tomar en consideración. Vamos a concluir rápidamente con imágenes mexicanas de lo mismo, otra más. Una cosa sumamente importante. En esta dimensión, en este lenguaje de exploración de la dimensión intensa de nuestra existencia, una parte muy importante está a la dimensión del mal. Y en la tradición del catolicismo, el mal es el infierno, el demonio, etc. Es decir, el arte de esta época, el arte de todo ese tiempo, ha sido un arte que ha sido capaz de escudriñar el mal, enfrentarlo y así resolverlo. En la primera imagen, pasemos tres atrás, otra más. En la imagen clásica del gran proyecto del barroco, podemos ver el mal en las márgenes del cuadro y cómo en el centro el mal va siendo vencido por el bien. Es la fuerza de Jesús triunfante, pero en las márgenes se encuentra el lado derecho, es un demonio violador, digamos, que está llevando a una mujer al infierno. En el arte del barroco, las dos dimensiones, la del horror del infierno y la de la
belleza del gozo celestial estaban integradas las dos y siempre con el triunfo del gozo. Es interesante que con el tiempo, a partir del siglo XVIII sobre todo, fue comenzando a bifurcar y hubo una estética del gozo y una estética del horror. Y es uno de los elementos importantísimos para entender a la cultura contemporánea del siglo XVIII en adelante. Podemos casi concluir con esta fórmula, es decir, a partir del siglo XVIII, los artistas decidieron que había que borrar las imágenes del cielo. Los artistas dejaron de creer en el paraíso, dejaron de creer en Dios, en el siglo XVIII, XIX y XX, y entonces estas expresiones gozosas, la dimensión gozosa, la dimensión que vimos hace rato en Tepoztlán, por ejemplo, desaparecieron de la conciencia de los artistas universales. Pero ahí hubo algo que no desapareció de la conciencia de los artistas, que es la conciencia del infierno. Porque todos podemos olvidarnos del cielo, pero no podemos. La historia se encarga de impedir que nos olvidemos del infierno. La historia de la vulnerabilidad de los otros, la historia del dolor, del sufrimiento personal y ajeno. Y por eso, con esto quisiera concluir y volver a la experiencia de esta mañana. Es decir, la experiencia extraordinaria que he tenido de ver cómo hay seres humanos que son capaces de mirar sin entrecerrar los ojos y de tocar sin alejar la mano el dolor ajeno, la miseria ajena, la máxima expresión de la vulnerabilidad y no cerrar los ojos, sino al contrario, enfrentar esa vulnerabilidad extrema sin posibilidades de solución. Esa es la clave. No se trata de curar a nadie. Se trata de aceptar la fragilidad ahí como está, que no tiene salida. ¿Qué es lo que podemos ver en los hogares de la misericordia? Que no es lo mismo que en un hospital donde se cura, sabe que se espera que dentro de 3 años este niño no, aquí no, que es aceptar que esto no tiene salida. Eso es el punto último de la experiencia humana. Y es a partir de ese punto último de la experiencia humana, como podemos comenzar a reconstruir nuestras relaciones en un mundo en donde podemos contribuir a formular los vínculos que tenemos con los demás seres humanos a través de bases diferentes. Entonces, otra vez mi agradecimiento infinito a los hogares de la misericordia. Muchas gracias.